El siguiente trabajo es un estudio comparativo entre los sistemas educativos de los países de Canadá, México y Portugal, presentado por Genoveva Fernández Fonseca para la materia de Equidad y Calidad Educativa en el doctorado de Gerencia y Política Educativa del Centro de Estudios Universitarios de Baja California. Como introducción diremos que la educación toma en nuestros días el primer lugar en competencia a nivel mundial. En el presente estudio se realizará una comparación entre los sistemas educativos de México, Canadá y de Portugal, con el fin de comprender algunas variables de aspectos importantes en la educación. Por lo anterior, se analizarán estudios realizados por instituciones superiores. En las variables que condicionan la educación en México encontramos las desigualdades sociales. Néstor López mantiene el análisis centrado en las desigualdades sociales y educativas existentes en Latinoamérica. Calidad y equidad de la educación en México. La desregulación de los procesos económicos y sociales, los flujos migratorios que se desprenden de las profundas desigualdades sociales y territoriales y la irrupción de la diversidad cultural, tanto la de los pueblos originarios como de las nuevas culturas urbanas, son las principales causas de desigualdad. La cobertura y equidad educativa. El primer reto de la educación en México y Latinoamérica tiene que ver con la cobertura, que nace de la necesidad del desarrollo social y de propiciar una igualdad de oportunidades. En PISA 2012, México ocupó el lugar 53 en la asignatura de matemáticas, según datos de INE 2012. Como podemos apreciar en la gráfica, de 65 países, México se situó en el lugar 53, muy por debajo de Canadá y Portugal. La estructura del sistema educativo de Canadá es mayoritariamente pública y responsabilidad de los gobiernos regionales, lo que ocasiona que haya diferencias entre distintas provincias. Sin embargo, la educación es un asunto muy importante para los canadienses y todos los territorios mantienen unos altos estándares de calidad, situándose como uno de los mejores sistemas educativos del mundo. La administración educativa se divide en gobierno provincial, subsecretarías de educación, consejos de educación, distritos escolares, centros públicos en los cuales tienen su propio currículo, su programación para cada grado, su reglamento interno y sus estándares de calidad. La estructura del sistema educativo de Canadá. La inversión en educación es muy elevada y los alumnos reciben la educación obligatoria de forma gratuita. A pesar de las diferencias regionales, el sistema educativo se divide en 3 niveles: elemental, secundario y superior. La educación superior. La educación superior, aunque ya no es gratuita, cuenta con una importante financiación pública y se estructura en grado, titulación más básica, máster, especialización en una materia y doctorado, que es la máxima titulación que ofrecen las universidades. Estructura del sistema educativo de Canadá en comparación con el de México. De lo anterior, se puede observar una gran similitud con el sistema educativo mexicano. A diferencia de la instrucción preparatoria, en Canadá forma parte de la educación gratuita, igual que en México, pero es una parte de la secundaria, según las políticas de la provincia a la que pertenece. La estructura del sistema educativo de Portugal. En Portugal, el sistema de educación obligatoria termina a los 12 años y comprende la educación básica y la secundaria. Después se puede seguir con los estudios superiores. Sistema de educación superior en Portugal.
En Portugal, la educación superior está estructurada de acuerdo con los principios de Bolonia y su propósito es garantizar una preparación científica, cultural, artística y tecnológica sólidas que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales y culturales y para el desarrollo de las capacidades de concepción, de innovación y de análisis crítico. Proceso de Bolonia. El proceso de Bolonia, pese a no ser un tratado vinculante, condujo a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, un ámbito al que se incorporaron países y que serviría de marco de referencia a las reformas educativas que muchos países habrían de iniciar en los primeros años del siglo XXI. El nivel académico de Portugal a nivel mundial ha logrado posicionarse en un buen sitio. Por esta razón, México ha decidido celebrar convenios de participación con el fin de elevar el nivel académico del país, como son los tratados que ha celebrado recientemente. La estructura del sistema educativo en México. Como se puede apreciar en la gráfica y que de todos es conocimiento, la educación preescolar, primaria y secundaria son el nivel básico. En el nivel medio superior se encuentra el bachillerato y en el superior las universidades y el posgrado. Calidad y equidad de la educación en Canadá. Los canadienses otorgan una gran importancia al aprendizaje y han desarrollado un sistema educativo de primer nivel con estándares muy altos. El país invierte en educación un presupuesto mayor comparado con el promedio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y es el segundo entre el grupo de los 8 países más desarrollados. La calidad y equidad de la educación en Portugal. El nivel de la educación tiene relación con el manejo de los medios tecnológicos e informáticos que permiten globalizar la educación. Portugal toma como eje de progreso a la tecnología. El gasto anual en la educación por alumno en dólares en enseñanza pública terciaria según el informe de la OCDE 2013. Como podemos apreciar en la gráfica, España se encuentra al centro. Al inicio encontramos a Canadá en una de las primeras inversiones y Portugal, le sigue Portugal, pero México se encuentra con muy poca inversión. En la gráfica anterior tenemos los resultados de los países miembros de la OCDE que participan en el examen PISA y se puede hacer un comparativo según la cantidad que invierte cada gobierno por alumno en la educación. En este sentido es claro que los lugares que ocupan en la educación, Canadá, Portugal y México, son en relación a la inversión que hacen respectivamente. Conclusiones. Finalmente concluiremos que el éxito de Canadá en los resultados escolares de sus alumnos no es una cuestión de número de horas de clases escolares. El éxito más bien se colige de la estabilidad de sus objetivos educativos, de la excelencia de su clase docente y del clima de enseñanza-aprendizaje establecidos en las aulas. Ello debe conducir a la realización de una pausada reflexión sobre la educación en México.